Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Saluditos acá desde Bogotá. Estamos por acá en vivo y vamos a tener una charla un rato. Vamos a estar hablando de la tradición nórdica. Quienes se van uniendo, espero que estén muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Saluditos aquí a los que se van uniendo esta tarde de sábado. Vamos a estar hablando de la tradición nórdica, ¿no? Ah, Te quedó fino, mi hermano. sí, ahí vamos. Listo, a punto acá de comenzar, quienes se van uniendo. Espero pues que estén muy bien la tarde de hoy. Vamos a estar hablando de la tradición nórdica. Y pues, en definitiva, yo casi no hago transmisiones por Instagram porque a mí no me funciona por ahí. Ya, No ya, ya, ya te funciona por ahí entiendo, claro. porque no tengo, como no las hago casi, el algoritmo de esa aplicación no me da cabida para eso. ¿Quiénes van llegando? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saluditos hoy sábado 2 de marzo, aquí desde Bogotá y desde Venezuela, compartiendo un rato con ustedes. Vamos a empezar otra vez a retomar ciertas tertulias, vamos a ver si quincenal, semanal o mensual, sobre la tradición nórdica. Estas tertulias o estos videos, obviamente, después van a ser subidos a mi canal de YouTube, Franklin Pendragon, para que pues no se lo pierdan. Hoy estamos aquí retomando. Quienes van llegando pueden hacernos preguntas. No vamos a estar tirando ni runas, ni tarot, nada. Vamos a estar hablando, respondiendo preguntas sobre la cultura nórdica, sobre la cultura vikinga, sobre runas, pero preguntas más que todo espirituales y académicas. ¿Qué tal, Alejandro? Si quieres tomar la palabra, habla, preséntate. Bueno, buenísimo, gracias, Franklin. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Alejandro, estoy en Venezuela y bueno, ya llevo ya un rato estudiando, practicando como tal todo lo que tiene que ver la tradición nórdica y su praxis mágica también. Entonces, bueno, también desde un aspecto esotérico, pero siempre cada día más afincado en los procesos más, digámoslo, en las estructuras de pensamiento más académicas, ¿no? Para hacer pues dentro de todo lo más pura posible la información, de dónde se saca. Entonces, bueno, nada, por aquí estamos a la orden para para lo que necesiten, para el que tenga alguna pregunta con respecto a esta hermosa tradición, poderla, pues bueno, solventar lo mejor posible y que puedan quedar satisfechos con las respuestas. Eso sí, efectivamente, yo también me presento, soy Franklin Pendragon, un runólogo y runósofo empírico, porque no tengo ninguna certificación que me vale como runólogo o runósofo, ya que esas son especializaciones académicas que se hacen en las universidades. Sin embargo, llevo 6 años estudiando la tradición, tengo iniciación sacerdotal como Gaudí. eh, Adicional a esto, llevo 6 años leyendo runas, estudiando estos temas desde que soy bastante joven, porque ya, aunque me vea joven, ya tengo mis años. Qué fantástico eso que comentas de este apartado, pues, más religioso, más sacerdotal.
que a veces es muy bonito cuando uno se consigue personas que lo trabajan de manera empírica, pero siempre es interesante conocer personas que tienen una formación más eh, propia dentro de la tradición, como tú, pues, que tienes esa parte, ese apartado, pues, de Gaudí, para poder orientar mejor. Es algo muy bonito, de verdad. Sí, claro. Bueno, ayúdennos a compartir si quieren preguntar sobre la tradición rúnica, sobre cualquier cosa que esté relacionado con la parte nórdica, pueden dejárnoslo ahí en comentarios. Quienes van llegando, cómo están, cómo les va. Habemos poquitos el día de hoy, no sé si sea por la hora o qué. Más bien, entrémonos si quieres tomar la palabra tú, Dale. Alejandro, ¿sobre qué? Bueno, ¿qué te parece Sobre... si sobre runas algo general, algo general de Sí, runas que eso haz siempre. una introducción. Mira, el tema con las runas es muy amplio y particularmente a mí me gusta en un principio abordarlo desde una óptica más esotérica o mística, antes de poder pasar a los temas un poquitico más académicos que implican el uso de las runas. Y es porque particularmente las runas vienen siendo en un principio un alfabeto. Actualmente se cree que son mágicas y de hecho sí tienen su poder mágico, pero el poder mágico de las runas reside en esencia en su, en su armado poético. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos el estafir o el simbolismo que implica la runa, hay que dirigirse siempre para un entendimiento más profundo a aquello a lo que los pueblos germánicos entendían como runas. Y obviamente este maravilloso alfabeto está compuesto, por lo menos desde mi punto de vista, de repente Franklin lo ve un poco diferente, de tres apartados. El apartado físico, el apartado social, el apartado natural y el apartado espiritual dentro de la organización de los Aed, la familia de las runas. Entonces, digamos que es un sistema muy completo y complejo en donde no solamente involucra pensamiento mágico, sino también involucra fuertemente lo que es nominado este tipo de poesía escáldica, este tipo de poesía en donde la magia se encuentra al momento de hablar, al momento de compartir vibracionalmente esas palabras, esas runas, porque al final del día las runas es una palabra que nosotros decimos. Entonces, en líneas muy generales y esotéricamente hablando, las runas son un sistema alfabético que corresponde mágicamente a través de la poesía. Ok, sí. Está bastante bueno eso. Más bien, yo lo veo de una manera un poco diferente, como un sistema epigráfico para establecer comunicación, ya sea verbal o no verbal, que tuvo su implementación esotérica a lo largo y ancho de la historia de la Escandinavia y la Protogermania, después Britania y después Islandia y después Groenlandia y después el auge medieval, ¿verdad? Pero pues en este caso, ya hablándolo desde la parte esotérica, son esos misterios que están codificados en símbolos que nos permiten conectar con el universo, ya tomándolo desde la parte netamente tradicional, se puede hablar de un Yggdrasil, se puede hablar de un Heldrasil, se puede hablar de un Nastrond, se puede hablar de todos estos mundos por los cuales yo puedo trabajar codificando las runas de cierta manera, en cierto orden, cantándolas, realizando invocaciones, evocaciones por medio de las blotas y ahí estableciendo un contacto directo con las deidades.
Me parece fantástico, es una explicación muy bonita. Yo hace ya un tiempo, no sé cómo lo ves tú porque es parte de tu definición, dejé de entender o de comprender las runas como misterios. Porque el peo para mí con el tema de la palabra misterio es que un misterio nunca se revela. La propia palabra nunca se termina de develar y cuando tú particularmente, por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido con las runas, cuando tú haces observación del alfabeto rúnico, son elementos muy concretos que no Claro. tienen un misticismo mayor de lo que representan, a menos de que estemos hablando ya en el plano más espiritual y allí sí pueda trascender. Pero yo particularmente, no sé cómo lo ves tú, yo la dejé de entender como misterios ya hace un tiempo. Más que entenderlas como misterios, que eso es uno de los conceptos primarios, yo tengo que Correcto. entenderlas más bien como los susurros, tengo que entenderlas como esos símbolos que me dan esas tareas a mí para en el día a día avanzar. Esas mezclas que yo hago como los Bean Runes o los Runestafir son esos recursos que yo tengo para poder hacer lo que es la magia, el trolldom, el Seider o simplemente un hechizo cualquiera. Ya partiendo de eso, pues bueno, yo puedo hacer una codificación personalizada que se llamaría pseudorruna y de ahí partir para poder hacer cualquier cantidad de cosas. Aunque hoy día vemos en TikTok runas de atracción masiva, runas para quedar embarazados, runas para subir de estatura, runas para la inteligencia, todo este tipo de cosas, pues sí hay cierta categorización dentro de lo que es la Edad Mayor para algunas de estas cosas. Las Sig Runar, que son las runas de victoria, las Ol Runar, que son las runas de poder, las Hug Runar, que son las runas mentales o las runas psíquicas, las Mal Runir, que son las runas de escritura, de comunicación, las Limrunir, que son las runas de sanación. Me hacen falta dos tipos más de runas que en este momento se me vuelan. Sin embargo, para quedar embarazadas, sí hay hechizos, que mucha de la gente aquí modernamente lo ha aplicado mal y que solo es soplar, es un error. Que para subir de estatura, bueno, para subir de estatura la mejor manera o la única que yo conozco es yendo al espacio. Esa es la única manera, o haciendo ejercicios de elongación muscular y de elasticidad a un grado bastante fuerte. ¿Qué runas para pasar un examen? Si las hay, que son las Hugrunar. Eso es una codificación que se ve dentro de la Edad prosaica o la Edad mayor, escrita por Sigmundur el Sabio. Muchos dicen que fue Snorri Sturluson, pero no. Él lo que hizo fue hacer la Edad menor o la Edad poética a base de la Edad mayor, convirtiendo todo eso en un poema escáldico para entretener a los reyes de Islandia y de Escandinavia. Eso fue lo que pasó y acá, pues siguiendo con este tema, ahí te cedo la palabra. No, no, es que está buenísimo todo lo que dices, por eso yo me quedo callado pues para poderte escuchar completo y es así. Este tema de las runas es muy complejo y modernamente se ha diversificado. Muchos de los usos pueden estar justificados incluso desde sistemas mágicos, por ejemplo el sistema mágico islandés que es bastante amplio, aperturado a la llegada de ideas foráneas, extranjeras y demás, al igual que Troldomer. Este, pero sí que es cierto que hay cosas que no deben ser aplicadas de la manera en que están siendo aplicadas. Es como tú dices, no es soplar y ya. Este, bien curioso lo que comentas, por lo menos las Hook Runar, esas me parecen muy interesantes. No solamente para hacer este tipo de actividades, porque bueno, ya eso puede ser, ay, agradecido por esas rosas. No solamente puede ser utilizado para hacer eh, estas tareas cotidianas, sino también
para el desarrollo de ese cuerpo invisible, de esa sombra, como nosotros a veces lo llamamos, y que en la tradición nórdica es nombrado, es conocido como el Vord o como algunos le dicen la Filgia también, para ese desarrollo. Bueno, yo lo conozco como Skuge, porque el Phil ya es el acompañante, sea Ajá. femenino o sea Sí, animal. es correcto, tienes razón. Lo que pasa es que dentro del folclore escandinavo te vas a dar cuenta de que el Vord o el Gord y la Filgia, perdón, Filgia no, Volne, no Filgia, Volne, son intercambiables, son intercambiables. Entonces refieren como que a la parte más, este, digamos, esa parte espiritual que puede Claro. dejar el cuerpo una vez que uno deja también este mundo. La filia también lo he escuchado, pero la relación folclórica es entre Volne y Bart. Son de las partes del ser, ¿no? Donde está el Ond, el Ord, el Link, el Skuge, Ajá. el Phil. En el libro que tú tienes, el de Johannes, ahí te aparece un diccionario, te aparece con, perdón, un glosario. Y Ujú. allí en la B pequeña te va a aparecer esos dos términos, porque son palabras suecas. Eso es parte del folclore, bueno, entre sueco, el noruego y el finlandés. Entonces es algo bien complejo porque ellos dentro de todo, a la hora de nosotros recibir esa información, a veces hay ciertas cosas que se superponen a otras. Y a veces pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero son cosas distintas. Pero sí es algo que ocurre en el folclore escandinavo bastante. Sí, obviamente, pues de acuerdo a los asentamientos que hubo antes de llamar a Suecia, Suecia, a Noruega, Noruega y a Dinamarca, Dinamarca, pues ellas tienen su nombre muy antiguo, ¿cierto? Pero Correcto. los asentamientos eran nómadas, todos ellos eran nómadas a pesar de que eran en su mayoría granjeros, herreros y ganaderos. Partamos de ahí, de que los vikingos eran ganaderos pero con delirios de pirata. Correcto, sí. Ya sabiendo eso, pues bueno, ahí tenemos que ver que esta gente, bueno, tal como lo plasma la serie de Vikings en su momento ahí fantasioso, Ragnar que quería era cultivar la tierra y todo lo demás, muchos sí querían cultivar la tierra porque tenían unas condiciones climáticas muy adversas. Allá solo existen dos estaciones que son el verano y el verano dura aproximadamente de 3 a 5 meses, dependiendo de dónde estés. Entre más al sur estés, pues más va a durar el verano, pero si estás más al norte-norte, la duración de este verano es muy corta. Entonces ellos lo que querían era eso, estar en un lugar en paz, estar en un lugar bien, estar en un lugar donde pues obviamente tuvieran mejores condiciones para la ganadería, para la agricultura, para su parte ritualística. Y eso se fue dando después de que comienza la era vikinga, que es en el 793, día exacto 28 de marzo, cuando se ataca el monasterio de Lindisfarne, eh, hecho por Ragnar. Ahí comienza nuestra famosa era vikinga que se extiende, en la historia se extiende bastante tiempo, pero aquí la pregunta es, bueno, los vikingos, ¿qué hicieron? ¿Hasta dónde llegaron? Los vikingos llegaron primero que Cristóbal Colón, 500 años antes, 932 de la era común, el día 9 de octubre, que es conocido como el día de Leif Erikson. Leif Erikson era el hijo de Erik el Rojo, uno de los vikingos más odiados y detestados en toda la historia de Escandinavia, porque era muy problemático, borracho, sangriento y con sus cosas pues muy incoherente era la palabra.
bastante incoherente con su manera de pensar. Lo destierran de Noruega, lo destierran de Islandia y básicamente es un viajero, es un errante, es un exiliado, ¿no? Con sus hijos pues emprende ya su parte de viaje a lo que es Greenland o Groenlandia, como la conocemos, que es la Tierra Verde. Pero si nosotros vemos a Greenland, de verde no tiene nada, porque también es una isla pequeña donde solo hay nieve. ¿Por qué es verde? Por las auroras boreales que se manifiestan ahí. Ay, creo que me voy a resfriar. Mucho cambio de clima, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, retomando. Esa era vikinga se comienza a ser pequeña. Primero, pues más o menos sobre los 800, 900 en la parte de Escandinavia propia, lo que es Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Esos cuatro países pues se convierten obviamente al cristianismo pero no se convierten porque pierden la guerra contra los cristianos, sino porque son comprados. Les dan sus tierras, les dan riqueza a cambio de que se conviertan. Listo. Ellos cansados de pelear y al ver que hay una estabilidad económica, lo que hacen es, listo, acceden, se dejan comprar, pero sin embargo las prácticas paganas no desaparecen. Se convierten en indoor, de puertas para adentro. De puertas para adentro ellos eran paganos, tenían sus cosas y demás, pero de puertas para afuera eran cristianos. Y aquí pasa lo mismo en América, con las tribus indígenas, con las tribus yoruba, haciendo la comparativa, ¿no? Cuando esos sincretismos que se dan en el Trolldömer y en el Seider también hay bastante sincretismo. Hay fusiones con la alquimia, con la cábala, con la magia ceremonial salomónica, con la parte etrusca, con la parte griega, y surgen nuevas cosas, porque ese es el principio de todo. Estamos en un constante cambio, estamos en un principio y en un fin constante, ¿no? Estamos en ese renacimiento y todo desaparece y entonces todo queda plasmado, ya retomando la parte de la Edad Media, en el Codex Rúnicus, donde están todos estos textos, donde están todos los manuscritos, donde están todos los Galdrabúker, donde hacen muchas cosas y eso está guardado, que algunos fueron revelados, que otros no, pero gracias precisamente a las recopilaciones que hacen estos monjes o sacerdotes es que tenemos tradición nórdica hoy. Sin embargo, pues tampoco es garantía de que lo que esté escrito ahí sea realidad. Eso es muy fuerte lo que dice. Eso último, yo, bueno, no sé si a ti te ha pasado, obviamente sí, porque si lo estás diciendo es porque ya pasaste por allí, pero a mí sí me ha dado como ese pensamiento, que tanto de lo que estoy leyendo en las fuentes de verdad es, o que es un sincretismo que nunca vamos a poder comparar, ni mucho menos separar, Exacto. Eso es como la hiedra y el árbol. Si usted separa alguno de los dos se mueren. tal cual. Hay muchas cosas que a mí me parecen descabelladas, ¿no? Por ejemplo, el concepto del ergi, ¿no? El pasivo, que se relaciona Ok. mucho con las prácticas del Seider en Islandia. Si yo digo, bueno, el ergi tiene que ser afeminado, en pocas palabras, para poder practicar el Seider. Pero si yo miro a personajes como Eric Scala Grimson, él no tenía nada de afeminado. Te comprendo lo que quieres decir. O sea, hasta donde yo logro entender el concepto, no es que obligatoriamente tuviera que ser una persona ergi para poder alcanzar ser un practicante de Seidir, sino que corría el riesgo, o sea, la línea era muy delgada para que una persona externa le dijera, hey, mira, o sea, este pana se volvió afeminado, ya él perdió su hombría y demás. Hasta donde yo lo entiendo, hasta donde yo lo entiendo. Entonces, claro,
puedes ver que de repente este personaje que tú me estás nombrando no haya caído, haya sabido llevar bien esa separación y no lo hayan nombrado de esa manera. Pues hasta donde yo tengo entendido es un adjetivo calificativo, no es que obligatoriamente tienes que ser ergi para tú practicar el seidir, a menos de que tengas que hacer alguna cuestión pública de ponerte algún vestido o algo así por el estilo, que sí sé que los hombres tenían que como que transgredir ese tabú para poder practicar. Pero entonces, mira, hay una cosa ahí muy interesante, ¿no? Voy a cambiar de tema un momento. Están los evangelios apócrifos y hablemos específicamente de María Magdalena. María Magdalena la iglesia la ve como una prostituta, pero realmente ella no era prostituta, ella era bruja y era Correcto. la maestra de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acomodar de tal manera que eso se vea ridículo y que lo mío se vea bien. Lo mismo pasa con los textos de la Edda prosaica. Por ejemplo, en el Trimsdale, cuando Thor tiene que disfrazarse de mujer para recuperar su martillo. Entonces, ¿qué hago? Yo ridiculizo al dios para que no se vea tan poderoso. Y al no verlo tan poderoso como en ese cambio de masculino a femenino, muchos lo pueden tomar, bueno, X, pero hay otras personas que no. Y sin embargo, si yo lo retomo, hay prácticas de kindred, de personas sí, que siguen este sendero, que sí lo hacen. Y si más bien tenemos que ver ese mito como algo no literal, sino como algo metafórico. Si yo más bien para poder practicar el Seider tengo que tener mi lado masculino y mi lado femenino en equilibrio. Es un ejemplo, es una teoría. Yo estoy divagando No, claro, de claro. este tipo de cosas, ¿no? Mas no estoy dando una verdad absoluta, lo estoy diciendo a partir de lo que yo he leído y he interpretado. No es más. No, no, es que te entiendo perfectamente. De hecho, es bien curioso lo que tú dices. A mí nunca me había puesto a pensar en ese mito de Thor, es verdad, cuando se tiene que vestir pues de mujer para recuperar su martillo. Es bien curioso. Yo particularmente le veo más posibilidad que haya sido una forma de ridiculizar, y yo sé que lo que voy a decir a más de uno no le va a gustar, igual y no sé si a ti te parece, es una teoría, es con el Ragnarok. Yo estoy peleado con el Ragnarok porque yo no creo en hacerle culto a dioses muertos. Y yo sí siento que eso sí pudo haber sido en algunas partes del mito del ocaso de los dioses, eh, como que manipulado de alguna manera para que uno pensara, ah, bueno, Dios, o en este caso podría ser Jesús, es superior porque él murió y resucitó. Pero Thor y Odín se fueron al carajo. O sea, los más imponentes y más importantes de los Haces se fueron. No te dejaron ninguna figura poderosa, por lo menos que te hayan contado en los mitos de las Edas. Odín muere, Tyr muere, Loki muere, muere Thor, creo que ya lo dije, muere un montón, Jormungandr, Fenrir, no te dejan nadie, o sea, te dejan puros casi que desconocidos que muy probablemente las personas no van a tener tantas conexiones aunque sean muy fuertes y valiosos. Entonces, no sé, yo eso también lo veo como, yo en ese sentido con el Ragnarok estoy como que un poco separado en algunas veces, lo utilizo poco porque no creo que sea, o sea, no, yo no creo que tú le hagas culto a Odín pensando que está Si muerto. yo mato, si yo mato a sus deidades, usted ya no tiene a quién seguir. Ajá. Usted ya no tiene a quién seguir. Venga, le vendo esta verdad y sígame. Eso no es más. Sí, tal cual. Es eso. Porque si tú miras, sí hay un dios que sobrevive, que es de los reconocidos, que es Balder. Y también Odur también vuelve de la muerte posterior, pero ellos son dioses de paz. O sea, no son dioses de combate. No son dioses que a diferencia de Odin, Tyr, Thor, Heimdall, se encargan de esa parte destructiva, de esa parte bélica, de esa parte guerrera.
Son los dioses de la paz, de ese Es muy panteón. interesante eso, sí, sí, sí. Y aún así date cuenta que por lo menos en el caso de Baldur, Baldur para mí es un ser muy valioso, pero a nivel místico, casi que el único mito en el que aparece es en el cuando se muere. Entonces no llegas a conocer a quién se queda en el trono de Asgardar. No puedes llegar a conectar porque en el momento que lo conoces lo mataron. ¿Sí me explico? No, Entonces, por obvio, lo menos, sí, se sabe qué pasó después, porque precisamente volvemos a retomar la misma teoría. Yo necesito acabar con todas esas deidades, exacto. necesito barrer esas figuras de inspiración, necesito que los vikingos, que los nórdicos, que los escandinavos entiendan que sus deidades están muertas y que el verdadero es el de la iglesia. Muy fuerte eso, sí es verdad, tal cual, tal cual. Sí, eso es lo que tenemos que ver. Pero sobre la verdad, eso nunca murió. Nunca murió, se Mm. volvió como una práctica de puertas para adentro, el sistema del Trolldömer en la Escandinavia, en lo que es Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, se fue desarrollando, ¿no? Y en parte de Alemania también. En la parte de Alemania oriental, ¿no? Con la cultura gótica, porque ahí no murió. En la Alemania occidental sí murió. En la parte de Britania, igual. Mm, lo que es Reino Unido, lo que es Escocia, lo que es Irlanda, lo que es Galia. Ahí también hubo sus asentamientos. En Islandia, pues ni se diga, porque en Islandia fue donde tuvo mayor auge, donde todas estas personas, todos estos seres ahí, con el paso del tiempo, fueron estructurando esa base religiosa. Pero, ¿qué pasa? Llega la iglesia y por cuestiones económicas es que Islandia se ve forzada en convertirse al catolicismo. No es por nada más, porque les cortaron la comida, las telas y el ganado. Entonces, bueno, el Olthing de esa época, más o menos sobre el 1020-1030, decide sí, volvamos católicos, pero aplican la misma demagogia de Escandinavia. Ustedes pueden seguir practicando sus cosas, pero desde adentro y que nadie los vea. Ya una vez que usted practique sus cosas y demás, haga lo que le dé la gana, siempre usted por fuera es un cristiano más. Y ya, eso fue todo, así fue evolucionando, se fueron dejando manuscritos, varias cosas, y todo este tipo de gente pues se fue adaptando, fue cambiando, quedan el Codex Runicus, quedan los calendarios rúnicos, y más o menos sobre el siglo XIX, XVIII vuelve a aparecer el sistema Armanen. Armanen queda en Francia, si no estoy mal. ¿En Francia o en Bélgica? Con Guido van List, que él se cree Odín, ¿no? Y con sus runas que derivan del futar joven, hace unas modificaciones, crea otro sistema totalmente diferente que después en el siglo XX los nazis hacen su implementación en la Schutzstaffel, en la Thule y en la Orden de Otala para hacer los experimentos nigrománticos y los viajes en el tiempo en búsqueda de los seres perfectos y otro tipo de cosas que, mejor dicho, por acá no se mencionan. Y ya sobre unos años después, década de los 50, nace el concepto de heathenry, etenismo, ¿no? Ese etenismo se comienza a expandir, listo, el neopaganismo germánico. Comienza pues en Alemania, obviamente, después en Escandinavia, después llega a Islandia, después llega aquí a Estados Unidos, aparecen varias sociedades como lo son la Satrorfelaget, la AFA, que es la Satruf Folk Assembly, aparece lo de Nick Wright en Inglaterra, aparece también por acá por España lo que es el CAL y el COE,
Y aparecen diferentes tipos de sociedades que establecen su serie de normas para entrar y también el concepto del Volkisch. No sé tú qué opinas de eso. Con lo del tema del folkish, dices tú. Sí, Mira, yo particularmente no puedo estar del todo de acuerdo porque evidentemente, por lo menos para las personas que no nacieron en esos países, pues sería como más complicado practicar este tipo de creencias porque son personas que le dan una valoración al tema del ADN, al tema de la sangre, pues mayor que otros sistemas. Yo en lo personal te diría que para el que lo quiera practicar y lo haga de forma sincera, que lo haga. Yo particularmente estoy más bien a favor de una comunión más tribalista y hasta universalista, ¿sí? En donde no importa tu tipo de sangre, dónde naciste, ni cuál haya sido tu background religioso, tú si tienes sinceridad, devoción y compromiso, puedes entrar a esta bonita tradición. Para mí es eso. Pero sí he conocido, bueno, creo que con suerte, no he conocido ninguno presencialmente, pero sí me he topado por internet con alguna persona que practica estos ideales folkish. Y bueno, nada, yo particularmente lo observo, lo respeto y sigo con lo mío, pero no es algo que yo practique ni tampoco promuevo. Lo entiendo y entiendo de dónde parten y eso para mí es suficiente. ¿Cómo lo ves tú? no, yo lo veo exactamente igual. No importa que usted sea negro, mulato, indígena, lo que sea. Si usted tiene esa fe, si usted tiene esa conexión, obviamente, hágale. Sabemos que históricamente hablando, los vikingos tuvieron su mestizaje con chinos, con árabes, con americanos. La historia y la arqueología me respaldan esa teoría. Entonces, sociedades como la AFA, como el Odinic Rite y la Satur Felagit sí son folkish. ¿Por qué? Porque pues, como están en sus asentamientos, que sí tienen su parte ancestral, eh, se encargan de que esa tradición se mantenga pura. Ah, Eso está. obviamente, estamos hablando de diferentes sociedades, ¿no? Porque ahorita en este cambio, mm, no, y a pesar de que se ve con los Asatru o con los etenistas hispanoparlantes, como en el caso del Cali y el COE, que crean sus kindred aquí en todo el LATAM con diferentes nombres, sí se ven esos conceptos y van erradicados ya hacia algo más sectario. Te puedo comprender eso. Es bien interesante lo que estás nombrando del tema del mestizaje en estos pueblos germánicos, porque al final del día eso viene siendo también una parte natural de esa vivencia nómada que ellos tenían como pueblos. Es lógico, pues evidentemente pensar que ellos iban bueno, a conocer otro tipo de mujeres y que eso podía pasar como ha pasado en otros lugares del mundo. Por eso yo también considero que mantener una postura folkish no tiene mucho sentido, porque siempre va a haber un régimen digamos, como un espacio de mestizaje allí, en donde otras personas que no hayan nacido en ese lugar van a tener la misma sangre y esa misma predisposición a tener la conexión con los dioses. Que eso, algo similar, parecido al caso ocurre con los gallegos en Galicia, con las tribus germánicas celtas, que también hay mucha gente en Galicia que considera que son descendientes de estos pueblos germánicos, de estos pueblos protogermánicos. Y es bien Claro. interesante eso por eso. De hecho, todavía en Galicia hay ciertos ritos, todavía existen ciertos ritos con el trisquel, en donde, por ejemplo, tú tienes a tu pareja y le quieres pedir amor eterno para el noviazgo, un compromiso, y tú le entregas un trisquel.
El novio se lo entrega a la novia. Y todo, tiene toda una ritualística y demás porque los gallegos son muy esotéricos. Tienen una magia muy hermosa, muy bonita. Pero sí es Claro. muy cierto lo que tú dices, es muy interesante. Sí, es que ahorita hablar de pureza de razas, ninguna raza es pura. Tal cual, eso es un sinsentido por lo menos hablarlo al día de hoy. Quizás antes de la globalización se hubiese sido válido cuando la gente se quedaba en su pueblo, que de Sí, repente te conocías a todo el mundo allí, pero ya ahorita, a estas no. alturas, no. Y ahorita todos tenemos de todo tipo de sangre. Tal cual. Todo tipo de sangre. Ya decir que yo soy mejor, soy superior y demás, pues no tiene lógica. No tiene lógica de ningún tipo. Sí, Bueno, es que es muy interesante eso, es verdad. las preguntas que estamos manejando hoy son de cuestiones académicas, Yami. Ahorita no estoy respondiendo preguntas ni con tarot ni con runas. Estamos hablando de una tradición, de unos cambios de folclore, de cultura, de antropología, de arqueología y todo esto. Ahora sí, discúlpame por interrumpir. Prosigue, por favor, Alejandro. No, no, tranquilo. Bueno, nada, que es bien, bien curioso todo este tipo de temas y que al final del día eh, todos vamos hacia el mismo punto, independientemente de qué crea cada etenista dentro de su propia visión personal o dentro de su propia, dentro de la estructura religiosa a la que se afilian. Al final del día seguimos haciendo pues culto a Odín, a Freya, a Thor. Y yo particularmente pienso que en vez de buscar puntos de inflexión para decir quién tiene más derecho que otro en tierra, pues es más bonito pues unirse y tratar de mantener esta cultura a ver, ¿cómo lo digo? Difundirla. Porque al final del día, para mí, no sé cómo lo has vivido tú, yo particularmente viví en un modelo sectario cristiano por más de 2 décadas, no, bueno, más de 2 décadas no, pero por 2 décadas. Y de mi vida, y fue muy, me oprimió mucho en muchos aspectos. Y cuando yo llegué, particularmente acá dentro de mi experiencia, a este modelo religioso, fue libertad, porque ya yo podía hacer lo que en el otro lugar me prohibían supuestamente por protección. Entonces yo pienso que lo que tú dices es muy cierto. Yo pienso que fue un error que la gente en Escandinavia aceptara el cristianismo por no seguir peleando, aunque ellos eran personas que eran muy flexibles en su sistema de creencias. Pero aceptar eso fue un error no por ellos, porque ellos iban a seguir vivos e iban a seguir trabajando el hetenismo, el paganismo, el culto a sus dioses de la manera correcta. El problema siempre viene ni siquiera con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, que ya no van a saber, ya no van a aprender esos secretos porque no es digámoslo así, la religión principal. Entonces, para mí lo más bonito que nosotros podemos hacer estando en vida es seguir difundiendo este tipo de sistemas que para mí son más bien liberadores, porque te ayudan a conectar con una parte muy profunda de ti y de conectar pues con la vida, con lo real, con los troles, con el mundo invisible. Bueno, tenemos que partir de una gran diferencia, ¿no? Estamos hablando de un sistema politeísta, ¿no? Nosotros, como etenistas, ya seamos universalistas, tribalistas, reconstruccionistas o cualquier tipo de estos términos ya derivados en lo que es el Asatru, Anatru, Rokatru y Tursatru, que son como las cuatro corrientes principales. Ah, y el odinismo, pero bueno, el odinismo es monoteísta, entonces ese lo descartamos. Tenemos que ver que todo está vivo, todo tiene un alma, todo tiene un espíritu, todo tiene un lick, si pudiéramos llamarlo así, una esencia, ¿no? Un aliento divino, todo está vivo, la naturaleza, el agua, el día, la noche, los humanos, los árboles, las piedras, los animales,
los cristales, el metal, todo, absolutamente todo, tiene su esencia, tiene su historia, que a pesar de que no habla, no se comunica, llamémoslo que tiene una vibración, llamémoslo que tiene algo, tiene un poder, tiene algo que nos permite usarlo. Porque si las piedras no tuvieran esa energía, nosotros no pudiéramos hacer los tomtes. Si el metal no tuviera esa energía, no pudiéramos hacer ese tipo de armas que hacían ellos, las hachas, las lanzas, las flechas, las espadas en su minoría, porque ese metal tiene algo. ¿Qué es ese algo que tiene, que le da esa fuerza, que le da ese poder, que le da esa vida? Entonces, mientras que por el otro lado el contraste es Dios creó todas las cosas y solo existen ustedes y pare de contar. Entonces vemos contrastes, vemos también, sí, lo que tú dices, hay una flexibilidad, o sea, los dioses lo único que te piden a ti es la blota, que es Correcto. ese sacrificio. ¿Te piden ofrendas? Claro que sí. Rico, chévere, una ofrenda donde yo voy, sacrifico un cabrito, un caballo, un cerdo, un animal de granja y lo comparto, los invito a comer y a beber de mi hidromiel, de mi vino, de mi agua, de mi jugo de arándanos, de lo que sea, pero los invito, los hago parte de mi vida. ¿Por qué? Porque son mis amigos, son mis hermanos, son los que me dan ese apoyo en ese momento oscuro y me dicen, tú puedes, pero yo no te voy a ayudar. Tú puedes, yo te apoyo, pero hazlo tú. Mientras que aquí el concepto de las religiones abrahámicas, cristianas y demás, vienen y nos dicen, confía en Dios, Dios es el que hace todos los procesos, Dios es el que hace todo, tú solo confía el poder de la oración, pues que sabemos por la parte mágica que si tú lo haces de ciertas formas funciona, pero si generalmente una persona solo viene a buscar cuando necesita, no se le va a dar. Estoy súper de acuerdo contigo con con esos comentarios que estás haciendo. Y yo creo que ese es un problema muy grande que yo también le he notado al cristianismo, bueno, a todo este tipo de religiones monoteístas, que es que terminan utilizando todos un recurso universalista. O sea, tu Dios fue el que hizo toda vaina y de allí no puedes siquiera tú adelantar en pensar otra cosa. De hecho, si mal y no recuerdo, no recuerdo cuál es la fuente, pero sí sé que, no sé si hasta el sol de hoy eso sigue vigente, pero por lo menos desde la Iglesia Católica está prohibido la práctica del animismo. O sea, Claro. pensar que una planta es un ser vivo igual que tú o un animal está prohibido y creo que estaba hasta castigado. Una vaina loca cuando es evidente que todos esos seres son sintientes. Y también creo que está ese problema dentro de las religiones monoteístas cuando creen que el hombre es la cúspide de todo. Realmente no es así, vivimos en un ecosistema donde todos somos vecinos de todos y todos somos hermanos, de alguna manera u otra, aunque no sean de la misma raza que nosotros. Al final del día se trata de hacer esa comunión y yo pienso que particularmente eso se logra cuando logramos transgredir esos tabúes que nos han implantado desde la religión y desde las culturas. Eh, y por eso para mí es tan importante hacer este tipo de difusión, porque tú te das cuenta de que hay otro camino, que hay otro tipo de manera de hacer las cosas, hay otro tipo de moralidad, hay otro tipo de ética que podemos seguir y no la de poner la otra mejilla. No, o sea, con los dioses no es de poner la otra mejilla. No, por eso te digo, yo lo digo por lo de las religiones cristianas, que es lo que dice Jesús. Entonces, poner la otra mejilla. Yo ante un problema, yo no voy a poner la otra mejilla. Ajá, eso es lo que digo, es otro tipo de ética, que es una ética, pues, guerrera. Ujú. Es que lo que pasa es que con el monoteísmo y con el Tribunal de la Santa Inquisición y la Biblia, el Nuevo Testamento y eso, es un adoctrinamiento tremendo. O sea, yo Sí. necesito el pueblo sumiso para gobernarlo y una vez yo tenga el poder puedo hacer lo que quiera, que es una tiranía, que fue lo que pasó durante toda la Edad Media
hasta más o menos 1600, no me acuerdo, con Martín Lutero y después con la Revolución Francesa, Sí, eso fue una locura. que fueron 1000 años donde todas las corrientes esotéricas fueron perseguidas, destruidas y reacomodadas a un sistema de brujería cristiana. Eso está muy interesante ese comentario, porque de hecho, en el libro Trolldom, ese que tienes, te marca mucho que los escandinavos en ese entonces, ellos practicaban una forma de cristianismo luterano dentro de su manera de hacer brujería, justamente por eso lo que estás diciendo, para que no se vieran afectados de otra manera, y también practicaban un satanismo luterano. Cuando yo leí la palabra satanismo luterano, yo dije, verga, mira, qué interesante. Y es que ellos eran muy flexibles en ese tema mágico, y está bueno Obvio. que comentes eso, sí, tal cual. Hay unos hechizos que son bestiales con respecto a eso que están en ese libro, y bien curiosos de cómo para ellos en esa época representa un lugar de poder y un lugar recurrente para ir a hacer brujería a las iglesias. Y eso se practica hoy en día todavía, por lo Tal menos yo cual, hago, todavía. hago ciertos rituales. eh, yo voy y dejo ciertos residuos a ciertas partes de ciertas iglesias que pues obviamente no voy a entrar en detalles porque es algo Obvio. que no se dice. Eh, es verdad todo lo que dices, ahí hay una concordancia total de mi parte. Y pues el menester de hoy día es recuperar todo eso. Es, bueno, cómo trabajamos en equipo los kindred, que pues eso es agua de otro cántaro. Las personas que practicamos la runología o la runosofía, como es más bien nuestro caso como practicantes de esas brujerías. Pero nosotros, o por lo menos yo lo hablo por mí, yo ya no soy practicante, yo ya soy iniciado brujo, brujo como tal. Incluso yo he hecho cosas de las que nuestro querido amigo Troll Saga o Mauricio dice, yo he dormido en los cementerios. Yo he visto esa figura antropomorfa negra, esa sombra. Tú dices el señor del sombrero negro, ¿te refieres a él? Ah, eso era lo que quería saber, por curiosidad, pues me imagino que no puedes hablar mucho y tampoco te voy a preguntar. Pero lo hiciste 3 veces. Solo lo hice una. O- Interesante, qué bueno. Ya después en privado te voy a preguntar unas cositas porque eso te interesante. Y cómo fue la experiencia como tal, pues, o sea, coño, qué bolas. Hay que tener muchas bolas para irte a dormir en un cementerio. ¿O lo hiciste en meditación o qué fue lo que hiciste? Lo hice de verdad, verdad. No, no, Pagué. claro, te entiendo, pero te fuiste allá y practicaste Setur o qué. Sí, la auticeta. Pero en esos Fantástico. tiempos yo no sabía qué era la auticeta. Ok, Yo solo me fui a hacer mi meditación y a activar una vara, una escoba y a pedir prestado un algo ok. para hacer otra cosa. Ya, pues me fui, me salí, fue una noche de luna llena muy linda. No había nubes, no había nada. Y estas polillas cafés o negras que llaman brujas, yo las amé, porque ellas dejan un polvillo dorado. Imagínate tú esta escena, tú en un cementerio, solo, viendo esas maripositas volar, dejando un polvillo dorado a la luz de la luna llena. Tú dices, son hadas. Claro. Yo digo, qué cosa tan preciosa. Que no, es que está bellísimo todo lo que comentas, pero igualito te digo, pues, o sea, eh, es uno de esos temas que yo digo, que era lo que estamos hablando el otro día, son cosas que se tienen que recobrar. O sea, eso Claro. no puede ser que haya personas que practiquen esto, por lo menos los que están desde un punto de vista más práctico y desde un punto de vista más, ya más en el folclore,
Ese tipo de cosas son obligatorias. Al que quiera avanzar, ¿no? Porque pues, la Ah, claro, mayoría porque quieres, de sí, sí, sí. practicantes hoy le tienen miedo a una cantidad de cosas. Primero, comenzando por el karma. Bueno, en las tradiciones germánicas el karma no existe. Existe algo parecido que es el Orloj. Segundo, a los muertos no hay que despertarlos, a los muertos no hay que no sé qué, que las fuerzas del caos tampoco hay que despertarlas, que no sé qué. Bueno, entonces usted, ¿cómo va a avanzar en el camino espiritual? ¿A punta de amor y besitos? No, Obvio no. guerra. Y acá esto es una cadena alimenticia y el fuerte se come al débil. Solo que ahorita con el surgimiento de la New Age, del sancocho llamado holística, mucha gente se ha vuelto muy tibia para estas prácticas. Mucha gente en la práctica de la brujería, por lo menos ni siquiera saben hacer una limpieza. Si yo hago una limpieza, yo tengo que ir a darle un escarmiento al brujo que hizo el daño inicial. Y eso es lo que la gente no comprende. La gente viene y dice, no, yo te prendo unas velitas, te hago dos, tres rituales, o te paso hierbas, un huevo, lo que sea, pero si yo dejo la raíz del problema intacta, no soluciono nada. Yo me tengo que ir a darme putazos con el brujo que hizo eso. Tengo que ir a decirle, bueno, usted vino a molestarme a esta persona, tenga, y si se vuelve a meter con esta persona, lleva. Y así es que se entiende que no se debe hacer brujería destructiva a ciertas personas. La gente no entiende eso. La mayoría de los practicantes que están acá en Witch Talk, en Instagram, en Facebook, tampoco entienden eso. ¿Por qué? Súper de Porque acuerdo quieren contigo. vibrar bonito, quieren hacerlo todo fácil, quieren estar en armonía, quieren conocer a Dios, pero Dios no está fuera, Dios está dentro de usted. Y si vemos, todos los dioses de todas las religiones son violentos cuando tienen que ser drásticos. Ustedes ven al Dios cristiano, ¿cuántas veces no mató a la humanidad para volver a Sí. ser? Si ustedes ven a Thor, a Odin, a Heimdall, ¿cuántas veces no tuvieron que corregir a los humanos en sus cosas? Muy pocas, porque pues a los dioses no les importa. Ustedes ven cómo en la parte de los griegos, en la parte de los yoruba, en la parte de los indígenas acá en Colombia, los muiscas, cómo Chiminigagua cogió y inundó todo aquí la sabana de Cundinamarca, porque ellos eran incestuosos y borrachos, se dejaron tentar por la diosa Furatena. Y después vino un Mesías que era bochica y dijo, eso no es así, lanzó un cetro de oro y creó el salto de Tequendama. Pero pues bueno, ya me desviando muchos ejemplos. Ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, si yo soy practicante de brujería, usted es practicante, pero el brujo como tal recibe una iniciación, recibe una ceremonia donde nace nuevamente, donde ya es una persona totalmente diferente con unos pensamientos totalmente diferentes, arraigados y adaptados a esta realidad, a este contexto, porque yo no puedo compararme con un brujo de 1000 años o de 2000 años atrás, porque habían necesidades sociales, económicas, culturales totalmente diferentes. Y es lo que está tratando de hacer este resurgimiento. ¿Mal? Falso en algunas ocasiones, pero se hace. O sea, vemos aquí practicantes que dicen, yo le doy los números de la lotería. Bueno, yo pregunto, ¿cuántas veces se ha ganado la lotería usted para que los esté dando? Ninguna. Vemos practicantes que quieren ser súper bellos, súper guau, súper divinos. Vas y los miras. Por ejemplo, hay una TikToker que habla de la runa de la belleza y tiene obesidad mórbida. Ah, coño, ni idea quién es. O sea, yo la verdad conozco muy poquitas personas de acá. Bueno, no hay nombres. Hay otro TikToker que también habla de runas de atracción masiva, pero ¿qué es una atracción masiva? Salud, dinero, amor, fortuna, todo eso metido en un solo combo. No le va a funcionar. ¿Por qué? Porque la domina para ustedes, pero al momento que la va a utilizar otra persona, la otra persona no tiene el poder.
No tiene el conocimiento, no tiene la energía y no tiene la experiencia para realizar ese tipo de cosas. ¿Le funciona a usted? Sí, válido, pero no le va a funcionar al otro porque no tiene la, la aptitud. Tiene la actitud con C de casa, pero no tiene la aptitud para hacer este tipo de cosas. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ese es uno de los temas con los bind runner como que más interesantes, porque te das cuenta al final del día que las construcciones que tú haces, la inmensa mayoría de las veces, solo te va a funcionar a ti. O ya tendrías que explicar paso a paso, bueno, cómo te funciona? ¿Cómo hiciste para que te funcionara a ti? Y lo explicas para que la otra persona que lo vaya a practicar también le funcione. O sea, es decir, explicarlo con plastilina. Claro, no, te comprendo perfectamente, sí. Eso no, no es más. No es más, no es más. Ahí ya, pues, yo no tengo nada más que decir, ¿no? Sin embargo, pues esta transmisión que se vio la tarde y noche de hoy, obviamente va a volver a ser transmitida o emitida, más bien publicada en mi canal de YouTube Franklin Pendragon para que vayan a ver ese video. Todo lo que hablamos hoy con Alejandro, pues ya tenga un registro y tenga una difusión mucho más amplia, ¿no? Todo esto lo voy a pasar por redes sociales, obviamente. Y nada, quien quiera ver, que vea, quien tenga ojos, que vea, quien no, pues vienen muchos cambios aquí de mi parte. Viene mucho contenido nuevo, contenido educativo, contenido ritualístico, pero vamos despacio. Primero tenemos ahí que depurar. ¿Depurar qué? Lo que no sirve. ¿Y qué es lo que no sirve? La gente que quiere todo fácil, la gente que quiere todo gratis, la gente que quiere todo rápido y la gente que no se esfuerza por las cosas. La práctica de la magia no es para pobres, no es para débiles, no es para ingenuos y no es tampoco para personas mediocres. El que está en la magia, el que está en la brujería y el que está en la hechicería es porque es una persona que está dispuesta a dar toda su vida para ser un eterno aprendiz y también un eterno maestro. Ya, si usted quiere vibrar bonito, si usted quiere ser la loca de los cristales, la loca de los hongos, del yagé, de la ayahuasca, o el loco, loca o loco, puede hacerlo. Vibre bonito en medio de una adicción, vibre bonito en medio de una mentira, vibre bonito en base a unos dogmas y unos paradigmas impuestos para hacerlo creer que usted está libre. Pero si usted quiere estar en la magia, prepárese para ser el mejor, desatando lo peor. No sé si Alejo quiere decir algo más. No, bueno, mi hermano, muchísimas gracias por esta conversación de hoy, súper chévere, súper productiva y bueno, súper de acuerdo con que vayas a seguir trabajando y vayas a seguir progresando, los mejores deseos siempre. Y bueno, nada, ya nos veremos en otra próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Sí, claro, hay que cuadrarla, hablar de esta parte de la tradición nórdica, llamar a otras personas, otros conocidos que también veamos, bueno, hablemos de esto, hablemos de lo otro, formemos debate, tú estás de acuerdo, yo estoy en contra, armemos todo eso. Claro que sí, mi hermano. Vamos prosiguiendo, igual con otros temas, vamos a enseñar. ¿Listo? Pues de mi parte, eh, yo no tengo nada más que decir ya para finalizar esta transmisión. No sé si tú te quieras despedir. Invitados a que sigan el perfil de Tierra de Odín.
Y con esto finalizamos. Nos veremos Muchas en una gracias, mi hermano. Cuídate mucho, saludos para todos, un abrazo grande. Bueno, chao, chao. Chao, chao.